Lucas 16. Y vamos a darle lectura, amados hermanos, del 1 al 13. Cuando lo tengan pueden decir amén. Lucas 16. Lucas 16. Amén. Gloria a Dios. Ustedes son diestros en buscar las citas. Y si no, ahí va a estar en la pantalla. Me voy a permitir leerlo. Un versículo yo y un versículo usted. ¿Le parece? Dice la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Usted el 2? Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da mucha vergüenza. Yo sé lo... A ver, ¿ustedes el 4? Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense nada más, hermanos, de este siervo, de este mayordomo. ¿Qué aprendemos nosotros acerca de él, hermanos? A ver, en primer lugar, ¿usted entiende qué es un mayordomo? ¿Alguien sabe quién es un mayordomo? La pastora no. Así me hace ella. Una persona que sirve a otro. ¿Alguien más tiene otra opinión? Mi hermanito dice que encargado de la servidumbre, ¿verdad? ¿Alguien más? Ahora sí le vamos a dar permiso a la pastora. ¿Sabía usted, amados, que nosotros somos mayordomos? Mire, le explico. Todo lo que nosotros tenemos, fíjese nada más, incluyendo hasta nuestra familia, no es nuestra. Un mayordomo, como dice la pastora, no, y los hermanos, más o menos, es alguien que está administrando los bienes de otro.
Y sabe que nosotros somos mayordomos porque todo lo que nosotros tenemos, dije, ¿verdad? Incluyendo hasta nuestra familia, no nos pertenece. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Dios nos ha dado bienes. Nuestros hijos, nuestra familia, la casa donde estamos. ¿Qué más? El trabajo, la comida, nuestro dinero, ¿verdad? Por ahí. Todo nos los ha dado, nada es de nosotros. Por lo tanto, nosotros como buenos administradores tenemos que entregar buenas cuentas al que nos las dio, ¿verdad? Aquí encontramos a un mayordomo, unos le dicen la parábola del mayordomo astuto, otros han dicho la parábola del mayordomo infiel. ¿Por qué infiel? Porque él abusaba de lo que tenía que administrar y lo gastaba como él quería. Y no era lo que tenía que hacer. Entonces ahí empezamos con que él no era fiel, ¿verdad? Otros que han dicho que la parábola del mayordomo astuto, no halagándolo por la astucia, ¿verdad? Sino porque fue astuto para su provecho. Tomó lo que no era de él, ¿verdad? Ahí lo acabamos de leer. Entonces, él era una persona astuta. Porque Jesús estaba hablando, él era el que estaba diciendo acerca de esta parábola. Y la estaba diciendo de tal manera para enseñar a sus discípulos, pero habían otros personajes que también estaban escuchando. Allá al final de esto lo dice, también los fariseos. Porque nosotros no podemos confundirnos que Dios va a halagar que nos va a decir, ay, hiciste muy bien en ser, por ahí dicen una palabra muy fea, ¿verdad? Un tranza. Y por ahí dicen que el que no tranza no avanza. Hay que ser tranzas. No. Jamás el Señor nos da esta parábola para que nosotros, no, pues mira, el Señor, el dueño de este señor que tenía sus negocios, hasta alabó al que le hizo la tranza, porque lo alaba, dice al final. Bueno, entonces en esta parábola enfatiza una gran verdad. Esta parábola enfatiza la gran verdad de permanecer fiel con las riquezas que Dios nos da. A pesar de que vamos a hablar de otras cosas aquí, ese es un punto muy importante. Aquí el Señor quiso mostrar que nosotros tenemos que ser fiel con las riquezas que Él nos da. Miren, vamos a ver. Jesús aplicó esta parábola de 5 maneras distintas que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a repasar nuestra parábola que aquí ya teníamos. Fíjense lo que dice. Vamos a notar algo muy importante. Que este hombre sí fue un mayordomo astuto. Tenía, dice la escritura, era muy sagaz. O sea que tomó las cosas así. No, pues yo ya no voy a poder trabajar. El dueño me está pidiendo que ya le entregue cuentas. Así que era muy inteligente, muy sagaz. Él sabía que ya no iba a tener la oportunidad de seguir malgastando o mal invirtiendo el dinero de su patrón, de su jefe. Y por eso, fíjese, note la astucia de este mayordomo. Él dijo,
como ya no me van a seguir dando ese trabajo, voy a procurar mi bienestar, pensó. Y se formó un plan. Y dijo, bueno, trabajar como un jornalero o haciendo algo en la tierra con una pala, ya estoy muy cansado, seguramente ya no era un jovencito. Dice, no puedo. Y andar pidiendo limosna me da mucha vergüenza. O sea, en otras palabras, mendigar me da vergüenza. Dice, oh, ya sé lo que haré. Para que cuando mi patrón me quite, mi jefe me quite la mayordomía, me reciban otras personas en sus casas, los deudores de ese patrón. Entonces él pensó, fíjese, sagazmente, dice que llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Fíjese, note la astucia del mayordomo injusto. Él sabía que estaba por perder su empleo. Él sabía que era demasiado débil para irse a agarrar otro trabajo. O a lo mejor pensó, ya soy viejo y nadie me va a dar trabajo. Porque así pasa, ¿no? Cuando una persona ya está viejo y cansado como el caballo de las sabanas, ¿no? Que está viejo y cansado. Entonces dice, él en su mente dijo, no, era sagaz, yo voy a hacer esto. Yo llevo la contabilidad y mi patrón tiene deudores. Voy a idear enseguida un plan. Y por eso empieza con su plan. Para promover su futuro. Para que él tuviera un futuro seguro. Miren, hermanos. El primer punto es que muchas veces los pecadores son más sagaces que los cristianos en su trato con otros. De eso también se trata la enseñanza. Hermanos, fíjese, este mayordomo infiel, tremendo hombre, él vio la oportunidad de que si él le perdonaba la deuda o la mitad o una parte de la deuda a los deudores, iba, ¿cómo pudiéramos decir? Hallar gracia, ¿verdad? Tener una amistad más profunda con aquellos deudores. Y que el día que él ya no tuviera ni un trabajo, ni una manera de trabajar, pues podía decirle, no, mira, yo te ayudé. Entonces empieza él a hacer ese plan. Dice que el que tenía 100, ¿sé cuánto debes? ¿Cuánto debes? No, pues ¿sabes qué? Que debo 100. 100. Debo 100. Tengo es mucha mi deuda. Y le dice, mira, ve. Ellos tenían que firmar un pagaré, ¿no? Firma aquí. Mira, yo te borro. Del que debe 100, ahora va a pagar 50. Llegó otro. Y también de la misma manera le dijo, mira, ¿cuánto debes? Mira, yo le debo mucho a tu jefe. Y le dice, mira, vamos a borrarle. Siéntate aquí rapidito. Y mira, si debes 100, te voy a descontar 20 para que ya no debas 100, sino 80. Y así sucesivamente, hermanos. Así sucesivamente, este hombre astuto y podemos decir, pues sí es inteligente, pero también era un infiel con lo que le habían puesto en sus manos, y empezó él a perdonar las deudas para que pudiera hallar gracia, congraciarse con aquella persona para que también ellos le pudieran hacer el gran favor cuando él necesitara un favor de ellos. Hermanos, y podemos darnos cuenta aquí en el siguiente punto, dice que los creyentes
deben usar sus riquezas en una manera que agrade a Dios. Allí en Lucas 16:9, ¿qué dice, amados? Si ya lo tiene ahí. A ver, fuerte, que se oiga, porque acá no escucho nada. Amados hermanos, vamos a ver que existen aquí por lo menos 3 maneras para agradar a Dios con nuestras riquezas. Fíjese. Número 1, podemos evitar gastar demasiado en nosotros mismos. Recordemos que los ojos del hombre, dice la Escritura, nunca están satisfechos. Hermanos, anhelamos tener dinero para gastar. ¿Sí se da cuenta de eso? El que ya tiene una pantalla de buena marca, él está deseando tener otra más grande. Le queda un dinerito y ni le hace falta la otra pantalla, pero ya va y lo compra. O a veces hasta se endeuda. Y siempre nunca está conforme con lo que tiene. Mire, yo quiero llevarlos a una cita bíblica en Proverbios 27:20, por favor. El que la encuentre, por favor, la lee fuerte. Y así es, hermanos. Entre más tenemos, más gastamos. Nunca estamos conforme. Proverbios 27:20. Nunca estamos conforme con lo que ya tenemos, amados. Y que yo creo que la hermana leyó otra versión. Leyó otra versión. Vamos a estar en la versión Reina Valera, para que así usted lo lea. Entonces, ¿qué, hermanos? Nunca estamos satisfechos. Nunca nos saciamos. Tenemos una casa, pero queremos otra, más grande, ¿verdad? De repente tenemos una casa más grande, pero ya estamos viendo el espacio que nos queda desocupado y empezamos. Aquí nos cabría un sillón de posé. Y así sucesivamente somos. ¿O estoy equivocada? Así somos, amados hermanos. Y siempre estamos queriendo tener más. Fíjese. Entonces, para poder tener dinero para ayudar a los demás hermanos, porque siempre decimos, es que yo no tengo. Si yo tuviera, Señor, si yo me sacara la lotería, ¿no le ha pasado eso? Lo primero que voy a hacer es dar mi diezmo. Pero pasa algo, ni siquiera compra el boleto. Sí. Y luego a veces como que queremos chantajear a Dios, ¿verdad? Si yo tuviera, lo primero que haría, Señor, es dar mi diezmo. Pero Dios sabe que ni así lo daríamos. ¿Por qué? Entonces tenemos que aprender que nunca vamos a tener para darle a otro. Porque nunca nos vamos a saciar. Nunca vamos a tener para dar. Porque nunca nos va a sobrar. ¿Se da cuenta de eso? A veces pensamos, si me llegara a sobrar un dinerito, yo lo daría para lo que se necesita en la iglesia. Pero hermanos, nunca nos sobra. Por eso no damos. Porque nunca tenemos de más. ¿Por qué? Porque no somos buenos administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Sí se da cuenta de eso? No es un regaño. No me vayan a estar esperando ahí afuera. Hermanos, nunca vamos a tener de sobra. Porque siempre ese dinero que tenemos allí será para gastarlo en algo.
Pero entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Podemos evitar gastar demasiado en nosotros mismos, ¿verdad? Porque siempre hay algo en que gastar. ¿A poco no, hermanos? Ya estamos llenos, pero ay, se me antojó un pastelito. Voy a pasar por un panecito y nos vamos y no nos compramos un panecito, la dona, el pastelito, olvídese. No quiero decir porque a lo mejor ya tienen ganas de cenar y se me van a ir. Entonces, hermanos, siempre tenemos algo que comprar. Algo se nos va a atravesar. Voy a ir a la tienda y voy a comprarme unas papitas. Y llegas a la casa con una bolsota. Y siempre anhelas poderle dar a otro que ves ahí en la calle. Porque sí, hermano, pensamos en apoyar. Pensamos ayudar en la obra. Pero, hermanos, no somos buenos administradores. No somos buenos administradores. Y no solamente para dar, sino porque cuando en verdad no tenemos nada, anhelamos haber guardado. Hay momentos, hay tiempos de vacas gordas y hay tiempo de vacas flacas. Hay tiempo que no vamos a tener, pero si nosotros, amados hermanos, sabemos administrar con sabiduría lo que el Señor nos ha dado, cuando vengan los problemas, amados, vamos a tener un dinerito. No vamos a tener que estarnos tronando los dedos. Porque nada más cuando tenemos, despilfarramos todo, aunque nos haga daño lo que estamos comiendo. Ahora, hermanos, Mateo 6:2, ¿qué nos dice, hermanos? Usted es muy diestro para buscar, así que hágalo pronto porque el tiempo se nos va. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Quiénes hacían eso, hermano? Los fariseos. Los fariseos hacían eso. O no leíamos lo que es. Fíjese, a Jehová, lo que dice el Señor en su palabra, que a Jehová presta el que da al pobre. Fíjese, a Jehová presta el que le presta al pobre, hermanos. Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Dios lo pagará, hermanos. Fíjese, esto es muy cierto, hermanos. En verdad, hay gente que Dios le bendice en grande manera, hermanos, porque cuando alguien necesita algo, puede ofrecerle. Si usted está comiendo muy sabrosamente una quesadilla y pasa por ahí una persona que se ve en su aspecto que tiene necesidad y le pide, el de allí lo saca. Pero si usted tiene un buen corazón, usted va a decirle a aquella persona: ¿sabes qué? Yo te pago esa quesadilla o ese tamal. ¿Sí o no? Porque usted, hermanos, está haciendo tesoros en los cielos. Dios nos ha dado la oportunidad, hermanos. Nos ha dado un corazón de carne. Ya no es un corazón de piedra. Hoy la palabra ha sido escrita en corazones de carnes, sensibles, hermanos, a las necesidades de los demás. Pero, hermanos, a veces hasta criticamos, pero no sabemos la necesidad del hermano. No, el hermano no da, el hermano no compra, pero no tiene, pero no somos capaces de ir y comprar algo para darles. Hermanos, eso no es agradable a Dios. Yo me juntaba con un grupo de hermanos a orar, recién que llegué a esta colonia, ahí mismo en la unidad, ahí mismo en mi circuito. Y oía los testimonios de alguien. Y una persona se atrevió a decir: yo dejé de ir a cierto lugar
Porque había una pobre hermana que se quedaba después de que acababa el culto limpiando toda una nave grande. Era un lugar muy grande. Dice, y ahí estaban los del talento y no les ofrecían ni un vaso de agua. ¿Y sabe qué dijo? Yo me fui, porque la hermana me dio mucho coraje. Porque la hermana todavía después de que acababa, sin comer, sin un vaso de agua, se iba caminando unos 10 o 15 minutos hasta donde vivía. Y nadie le daba nada. Nadie le daba el ray. Entonces, hermanos, dentro de nosotros mismos no comprendemos la necesidad de los demás. Si nosotros con un corazón sensible, un corazón de carne, que hoy el Señor dijo, la promesa fue de que la palabra ya no se iba a escribir en corazones, hermanos, no se iba a escribir en tablas de piedra, sino en la palabra, se iba a escribir en corazones de carne, ¿qué, hermanos? Sensible a la necesidad de los otros. Hermanos, a veces somos muy indiferentes a las necesidades. Queremos que Dios nos dé. ¿Para qué? Para gastar en nuestros delitos, dice. Si pides y no recibes porque pides mal, para gastar en lo que nosotros queremos, hermanos. Entonces, hermanos, no le estoy diciendo que agarre y le preste dinero a cualquiera. Pero si algún día usted conoce a alguien que tiene necesidad y por esa necesidad pierde la vergüenza de irle a pedir, apoye. Porque la palabra de Dios dice claramente que el que presta al pobre se le regresará. ¿Sabe a quién le presta usted? A Dios. A Dios. Entonces, hermanos, quiere decir que debemos compartir con los pobres que tienen necesidad. Aquí hay un ministerio de misericordia, ¿verdad? Para que podamos dar, para ayudar a los hermanos que tienen necesidad, como dicen los pastores, primero los de casa, ¿verdad? Porque hay necesidad. No debemos de ser indiferentes. A Dios no le agrada eso. ¿Usted cree que Dios se va a manifestar en una iglesia donde hay ese tipo de situaciones? Lo bueno es que aquí no pasa. Pero usted cree, amado hermano, que Dios va a manifestarse en un lugar donde hay opresión a los propios hermanos, que los tenemos a veces en una dura servidumbre, así como lo que les platiqué. Dios no se va a manifestar, hermano. A veces vivimos de apariencia y la gente dice, ¿y eso que son cristianos? ¿Sabe qué, hermanos? Luego ponemos en mal el nombre de Dios. Por nuestra culpa vituperan el nombre de Dios. Es lo que más duele. Nuestro dinero, no nuestro dinero, el dinero que es de Dios y que nos da, también debemos de usarlo ayudando a la iglesia, diezmar. ¿Verdad? ¿Qué decía yo? Señor, si me saco la lotería diezmo. Pero el Señor dice, ni te la vas a sacar porque ni vas a diezmar. Recursos que nos vendrían así, ¿no? Deshonestamente, porque no debemos de hacerlo. Dar ofrenda y ayudar a los obreros son maneras en que podemos usar nuestro dinero con Dios. Si usted ve a un obrero en necesidad, una persona que esté estudiando, esa persona necesita, está estudiando para servirle a Dios. Usted no sabe si le alcanza para su camión allá en la iglesia. El pastor decía, vamos a compartir con los estudiantes algo para que se tomen a nuestra salud un refresquito allá en el instituto. Fíjese. Y dispusieron ayudar
para apoyar que Él no nos haya dado antes. Cuando Él nos dice ayuda, es porque Él ya nos dio, hermanos. Si no, ni se preocupe, ni se sienta mal. Siéntase mal cuando usted tiene y no quiere apoyar en nada. Entonces, hermanos, el principio expresado aquí es la fidelidad. Este hombre buscó, hizo por su bien. Lo iban a querer toda la gente. Pero ¿acaso nosotros, hermanos, hemos sido así de sagaces para pensar, bueno, yo me quiero ganar un alma para Cristo, pues voy a hacer algo por ganarlo? Era con astucia. Voy a hacer una comidita y lo voy a invitar a la casa. Probablemente, si es de confianza, ¿verdad? Y si no, pues le voy a hacer una gelatina. Voy a gastar en hacer una gelatina o un pan y llevársela, ¿sí o no? Estamos usando la sabiduría que Dios nos está dando para ganar a alguien para Cristo. Pero sin embargo somos aquella persona que vemos a las personas de arriba abajo y digo, esta no es cristiana. Y en lugar de hablarle de Cristo, lo primero que le enseñamos a cómo vestirse. ¿Se ha fijado que eso pasa? A esa no la invito porque usa pantalón. A esa no la invito a la iglesia porque mira hasta dónde trae la falda. Pues hay que invitarla para que cambie. Si no, ¿cómo va a cambiar? En lugar de ofrecerle algo. ¿Sabe qué, vecina? Le hice esta gelatina. ¿Cómo se va a sentir? Le aseguro que aunque sea una insignificante gelatina, le va a agradar su gesto. A que usted diga, yo no me junto con esos porque ya pusieron su calabaza y su fantasma. Porque ya viene el día. No le estoy diciendo que usted lo haga, pero que ame a esa persona y le haga sentir que Dios lo ama y que usted es un hijo o una hija de Dios. Hermano, es verdad que una persona con integridad será fiel. Sin embargo, es bueno que una persona tenga tiempo para madurar también. Hermanos, también antes de encomendarle mayor responsabilidad, ¿verdad? A veces el Señor no nos da grandes cosas. Porque lo poco que nos da, hermanos, somos infieles. No lo hacemos o lo tiramos. Entonces tenemos que entender, hermano, que el principio que Dios nos marca es que debemos de agradarle a nuestro Señor. Ninguno puede servir a dos señores. Acabamos de leerlo en esa parábola. Hermanos, nosotros tenemos un Señor que nos ha dado muchas cosas y no lo desperdiciemos. Debemos de ser buenos administradores, amén, hermanos, de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Saberlo administrar, porque Él, así como ese jefe, patrón, señor, el Señor de ese mayordomo, un día el Señor también nos va a tomar cuentas a nosotros de todo lo que hicimos, hermanos. Fíjese, nos va a tomar cuenta. ¿Qué hiciste de lo que te he dado? Dinero, talentos, habilidades, pero tú no las has puesto en mi obra, no has hecho nada de lo que te he dado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender. Aquí en la Biblia encontramos ejemplos de personas que ambicionaban tener lo que no era de ellos. Miren, hermanos, no es pecado tener riquezas. Pecado es, hermanos, amar las riquezas. Porque todo lo que todo lo que nosotros podamos amar más que Dios, allí está donde está tu tesoro, allí está tu corazón.
Tenemos que entender eso, hermanos. Que tenemos un Dios grande, que es nuestro Señor. Él nos va a pedir cuentas. Fíjense que lo mismo que habla de este amo, la misma palabra Abba, es la misma que usamos para llamar Padre a nuestro Señor. Y Él nos va a pedir cuentas de lo que nos has dado. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Malgastaste? ¿Lo aprovechaste? ¿Qué hiciste? No es de que Él esté peleado con las riquezas, sino que nosotros no podemos poner nuestro corazón en las riquezas. Y vamos a irnos enseguida a la siguiente parábola, que es el rico y Lázaro. Lucas 16, 19 al 31. Fíjese qué importante es que nosotros podamos comprender qué es lo que el Señor pide de nosotros, hermanos. Mire, aquí vamos a leer la parábola del rico y Lázaro, aunque muchos dicen que no es una parábola, porque aquí se está mencionando el nombre de uno de los personajes. Y en otras parábolas no sucedió así. Pero no vamos a meternos en esa polémica en este momento, sino que vamos a darle lectura en la Reina Valera. Y lo vamos a hacer así, mire. ¿Todos ya lo tienen? Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué cosas, hermano? Aquí vemos a un personaje que dice que era un hombre hombre rico, y se cree que era una persona muy rica, hermanos. Vamos a hacer una comparación. Entre lo que era el rico y Lázaro, el mendigo.
Dice la Biblia, dice esta parábola, que él vivía en una mansión. ¿Se puede imaginar una mansión? Pues muy hermosa, con buenos muebles. A lo mejor hay un sillón que se sentaba y lo masajeaba. Tantas cosas, ¿no?, que se compran las personas que tienen dinero, ¿verdad? Pues este hombre era muy rico. Yo creo como que estoy muy atrasada. Terminamos a las 9, ¿verdad? ¿O es antes? A las 9, yo me había espantado. Vivía en una mansión. Fíjese, la comparación entre el rico y Lázaro, pero sabe que él vivía en una mansión, disfrutando de todas las comodidades que habían en ese tiempo. Él vivía totalmente, era una persona muy importante, en una casa muy bonita, con sirvientes a toda hora, lo que él quería, en una mansión. No era una cualquier casita, ¿verdad? Pero la diferencia que vamos a marcar aquí, el contraste, es que Lázaro, ¿sabe qué, hermanos? Dice la Escritura que se echaba cada día en la tierra a la puerta del rico. Lázaro, hermanos, en una palabra, él no disfrutaba de nada bueno, sino que él venía a la puerta de esta mansión esperando algo, porque no tenían para comer. ¿Se ha visto a personas en vida de, verdad, de un estilo tan tremendo? Porque hay pobres, pero hay gente que ya llegó a los límites de la pobreza. Y a Lázaro le tocó esto, vivir. Miren, el rico se paseaba y gozaba de buena salud, mientras que Lázaro probablemente era lisiado, por eso se tenía que tirar allí en la puerta de la mansión de este rico. Lo venían y yo creo lo echaban ahí, lo ponían ahí, hermanos. Si él no podía caminar, qué tremendo cuando una persona ya no camina. Pobre, ¿verdad? Tiene que estar esperando que lo muevan de un lugar para otro. Su situación de Lázaro era muy, muy triste. Quizá otros se compadecían y lo venían a traer ahí sabiendo que ahí iba a haber, aunque sea una migaja, unas migajas para que comiera, o de lo que le tiraban a los animales. Porque así se ha visto, que hay personas que buscan en la basura para que si hay comida y pan, se la coman, hermanos. Esta era la condición de Lázaro, es lo que la Escritura me dice. Este hombre rico, hermanos, fíjese, se vestía, era un divo. Se vestía de púrpura y de lino fino. Fíjese, la Biblia no nos menciona su nombre. Jesús no le da la importancia, porque no se la merecía. ¿Sí, hermanos? Sin embargo, a Lázaro le da aquí un nombre muy especial. Ahorita lo vamos a ver. Entonces este hombre se vestía de púrpura, ya se lo imaginará. Así hacía la pastora, así bien elegante, con su vestido de púrpura, ¿no? Muy elegante el hombre, de lino fino. La púrpura era un color, una tela muy especial. Se dice que la sacaban de unos caracoles, pero no de esos que andan allí en la tierra, sino de mar. Así que era algo especial. Y el lino era algo especial también, que se usaba en lugares muy calurosos. Y el hombre se vestía de púrpura y de lino fino, ahí bien elegante, se paseaba. Me imagino que el corte de su pelo era súper especial, ¿verdad? Tenía quien lo peinara, quien le cortara el cabello. Pero ¿qué pasaba con Lázaro? Él se vestía con harapos. Fíjense qué cosa tan terrible. Y no solamente no tenía para vestirse bien, hermanos. Yo pienso que él, pues a lo mejor nadie se le acercaba en la condición que vivía. No se podía poner el perfume caro ni barato que se ponía el rico. Y
Y a lo mejor nadie lo quería ver, hermano. Daba un aspecto mal, tenía un aspecto mal. Todo lo contrario del rico. Y aparte no solamente su ropa era pues una ropa mal, harapos, sino que tenía llagas, hermanos. Tenía llagas. Estaba en una condición terrible. Fíjese, el rico, el contraste del rico era, sus siervos lo refrescaban con abanicos en la sombra. Hemos visto esas películas donde están aquellos faraones y que les están soplando y que le ponen su sombrilla. Pues imaginemos al rico, le soplaban, él estaba allí refrescándose en la sombra quizá de un árbol o de algún techo. Pero ¿saben qué, Lázaro, hermanos? Los perros le lamían las llagas bajo el sol del mediodía. Su condición era tan tremenda, un contraste, estamos viendo. El rico, fíjese que dice que hacía un gran banquete. Le gustaba hacer banquetes. Tenía con qué hacerlo cada día. Pero ¿sabe qué? Lázaro se estaba muriendo de hambre. Ansiaba comer de las migajas que caían en el suelo de lo que el rico tiraba, amados. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Qué tremenda. Pero esa era la condición de Lázaro. Hermanos, hay mucha gente necesitada, hay mucha gente. Pero el que tiene, hermanos, como este rico, no se da cuenta de aquel que está sufriendo, que tiene necesidad. Fíjese aquí en esta parábola, Jesús llamó a uno de estos hombres por su nombre, decíamos, a Lázaro. Es la única parábola en la cual Jesús le da nombre, da a uno de sus personajes, les decíamos al principio. Fíjese que él llamó al mendigo Lázaro. Hermano, esta palabra Lázaro es una forma de una palabra hebrea, Eliezer, una palabra compuesta. Elias, Dios, y ser, ayuda. Entonces este nombre significa Dios es mi socorro o Dios es mi ayuda. Qué hermoso, ¿no? Cómo Jesús expresa en esta parábola de un hombre que era un mendigo. Jesús no le dio al rico un nombre. Las personas alrededor del rico pensaban que su nombre era importante, ¿verdad? Don fulano, ¿cómo les llamaban? Le llaman a la gente importante don fulano, don sotano. Pero aquí en esta parábola ni siquiera mencionó el nombre de este hombre rico. Pero hermano, no es porque él fuese rico, sino que él, hermanos, nunca hizo nada con su riqueza. ¿Qué creen que era lo que tenía el rico, hermanos? Dinero, ¿verdad? Porque era rico. Pero de ahí no tenía nada. No tenía nada. Las riquezas no constituyen el pecado de este hombre rico, hermanos. El pecado de este hombre es que nunca le interesó nadie más que él mismo, porque nunca supo compartir. Hermanos, el pecado más grande de este hombre rico fue el hecho de que hacía cosas, no eran las cosas que él hiciera mal. Su pecado más grande es que no hizo nada bueno por el prójimo con las riquezas que Dios le dio. Así como al mayordomo se le pidió cuentas, un día también
toda esa gente que tiene, hermanos, y no se acuerda del que está en miseria o en necesidad, también un día Dios les va a pedir cuentas. Hermanos, todos, hermanos, tanto ricos como pobres, así como gente con un gran nivel académico y como aquel que no tuvo una escuela, no tuvo una preparación académica, así como el grande como el chico, todos vamos a morir un día. Toda persona tiene una cita con la muerte. Dice la Escritura que está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Después viene el juicio. Las personas, hermanos, mueren en circunstancias distintas. Lázaro murió quizá de hambre, hermanos, mientras el otro fue el más rico del cementerio. La muerte es una puerta por el cual pasaremos de esta vida a la siguiente vida. Y tenemos que reflexionar y pensar, ¿estoy preparándome para ello? ¿Estoy haciendo lo que Dios me está mandando a hacer? Porque un día Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de lo que hicimos. La vida, hermano, después de la muerte no es opcional. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que escoger a dónde va a vivir por la eternidad. Quizá este rico pensó, ya la tengo ganada. Cuando yo llegue al seno de Abraham, ahí voy a estar, me va a amar, me va a decir, qué bueno que llegaste aquí, y todo, no sé qué tantas cosas habrá pensado el rico, que con su dinero podía comprar la eternidad, que con su dinero él podía llegar muy contento. O quizá como aquellos faraones que se hacen una sepultura lujosísima, que hermanos hasta tienen utensilios ahí para que supuestamente para que ellos vivan ahí. Ese es su lugar de muerte. Quizá el rico nunca pensó, hermanos, que después de que él se muriera, ¿a dónde iba a ir? Hermanos, qué difícil es entender esto a veces. A veces la vida cambia, para bien o para mal. Pero después de la muerte, hermanos, es cuando se da cuenta el hombre, el humano, qué fue lo que hizo en esta vida. Cuando Lázaro cerró los ojos, hermanos, que murió, esa fue la última vez que él sintió hambre. Pasó a otra vida. Pero la vida empeoró en gran manera para el rico, que no tuvo misericordia, hermanos. En esta vida tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, decidimos dónde vamos a pasar la vida venidera. Hermanos, Lázaro no fue al paraíso, al seno de Abraham por haber sido pobre, sino porque tuvo él un encuentro con Dios. Ni el rico se fue al lugar de tormento por ser rico, sino porque no hizo nada con la riqueza que tuvo en sus manos para hacer muchos bienes. Porque nunca sintió compasión, porque nunca se acordó de Dios, porque nunca se acordó del necesitado. Él tenía en su mano hacer el bien a un mendigo que
tiraba ahí afuera de su mansión y nunca lo hizo. Que sí lo conocía, hermanos. Vemos en la parábola que Jesús está narrando cómo lo conoció, cómo lo vio allí, hermanos. Allí estaban en un lugar, pero había una separación. El lugar donde Lázaro estaba era opuesto al lugar donde el rico estaba. Dice la parábola que él conoció a Lázaro, conoció a Abraham. Era gente que conocía, hermanos, sus raíces. Sin embargo, hermanos, hoy, en ese momento de lo que cuenta el Señor Jesús, era totalmente opuesta a la vida que estaba viviendo, ahora sí, después de muerto. A veces la gente piensa, hermanos, que ya todo esto, cuando se muere la persona, se acaba. Me voy a morir y ya, ahí quedo. Aún algunas sectas muy religiosas tienen una doctrina del sueño de la muerte, que se duermen, están dormidos. Me dijo una persona, ya mi mamá durmió. Y me di cuenta por qué me lo decía, porque él es adventista. Entonces, hermanos, muchas personas creen que nada más se duermen y ya. Ahí pasó, ahí quedó. No, hermanos. ¿A dónde vamos a vivir la eternidad? Es decisión de cada quien. Tanto Lázaro, el mendigo, como el rico deslumbrante, ellos dos murieron. Dice que Lázaro murió y tuvo una asistencia celestial, ¿verdad? Que los ángeles lo llevaron. Qué hermoso es eso. Que los ángeles lo llevaron. Él ya no iba a seguir viviendo en esa situación de calle, de desprecio, de cansancio, de hambre. Ahora él iba a disfrutar, no porque haya sido solamente pobre, ¿verdad? Porque si no, también no todos los pobres se van a ir a un lugar especial así como Lázaro, si no se arrepienten, si no buscan de Dios, si no hay nadie que les predique, como dice la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicaremos si no fuéramos enviados? ¿Podrá usted decir en esta noche, Señor, envíame a mí a predicarle a esa gente? Yo recuerdo que los jóvenes se iban a predicar allá al basurero de Nesa. Y luego regresaban llenos de piojos. Pero bien contentos, porque habían llevado alimentos, habían llevado ropa, habían llevado la palabra del Señor, hermanos. Quizá muchos necesitan que usted y yo vayamos y les prediquemos a esa gente que no tiene ni para comer, que en este tiempo de frío van a pasar muchos fríos, hermanos. Que nosotros a veces tenemos chamarras ahí para cuando adelgacemos, ¿verdad? Y hay gente que no tiene para cubrirse del frío. Hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad de conocerle. Hay un propósito en ello. Estamos cómodamente, pero no todos tienen las comodidades, por muy pobres que seamos. Hay gente que está más necesitada, hermanos. Hay gente que la está pasando mal. Y nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo, hermanos.
el rico para dar. Tenemos mucho que dar, amados. Hay personas que han dicho, si yo tuviera, a mí me gustaría poner un negocio para ayudar a nuestros hermanos, para que darles trabajo. Si no te lo da, hermanos, porque eso que decimos a veces, Dios sabe que estamos mintiendo. Porque déjame decirte algo. Cuando Dios me hizo sentir, dije que no iba a testificar. Cuando Dios me hizo sentir en mi corazón tristeza de ver la situación de mi pastor y ver que no tenían hermanos, me dolió mi corazón. Y dije, bendíceme, Señor, ayúdame para que yo tenga lo suficiente para darle a mi pastor. Hermanos, no quiero hacer alarde de buen corazón. Se los digo como un testimonio vivo, real. Dios me bendijo, hermanos. Me bendijo mucho. Pude poner un negocio como yo quería. El Señor me provió de maquinaria para poder ayudar a mi pastor, suplir sus necesidades. Él tenía muchos hijos. Ellos eran 9 de familia, hermanos. A veces somos ingratos en la iglesia. No diezmamos, no ofrendamos. Y así pasaba. Y yo le dije, levántame, Señor. Y mi pastor era hacía muchas bromas, muy bromista, ¿no? Y llegó el momento que un día dijo, yo nunca he sido un mantenido, porque él era mecánico y tenía un taller mecánico, pero por venirse desde Panteones a Nezahualcóyotl, él fue dejando, no podía trabajar bien. Imagínense con tantos gastos. Él tenía camionetas peceras de pasajeros, pero poco a poco se fue comiendo todo, porque por venirse a la iglesia él dejó todo. O sea, se gastó todo, hermanos, lo que él tenía. Llegó el momento que ya no tenía para darle el alimento a su familia. Fíjese nada más, porque a veces nosotros, hermanos, como miembros de una iglesia, no sabemos las necesidades de los pastores. Yo, hermano, nunca viví de los diezmos, porque Dios me sustentó en otro aspecto. Pero he visto la necesidad de otros, hermanos. Y si es verdad, hermanos, que usted se duele de la necesidad que hay, y usted anhela tener para bendecir a otros, Dios le va a dar. Se lo digo porque es verdad, porque Dios lo hace, porque Dios te bendice cuando tú quieres bendecir a otros, amados. El Señor nos va a pedir cuentas y cada quien decide a dónde pasar la eternidad, hermanos. Este rico lo tuvo todo. No es un pecado ser rico, repito. No nos vayamos con eso. Yo por eso no soy rico. Yo por eso no soy rico. No, hermano, no diga eso. En la Biblia encontramos personas que amaron más el dinero que al Señor. Había un joven por ahí que se le acerca a Jesús, ¿no? Que lo quería seguir. Y era muy rico. Y le dijo Jesús, vende todo lo que tienes, sígueme. Dice la Escritura que ese joven se fue bien triste porque era riquísimo. Y no podía, y mejor se fue. Tal vez pensó, ¿cómo voy a regalar mi dinero? Y a veces así somos, hermanos. Y por eso el Señor mismo dijo, no puedes amar a Dios y en las riquezas. Pero no porque sea un pecado tener dinero, sino porque ponemos en la riqueza nuestro corazón. Y repito este versículo, donde está tu tesoro,
allí está tu corazón. ¿A quién amamos más? ¿A Dios? ¿A nuestro Señor? ¿A nuestro Padre? ¿A nuestro Señor? En una ocasión, una persona iba siguiendo a Jesús. Señor, Señor. Y Jesús iba caminando. Yo imagino que sí lo escuchaba, pero iba caminando, seguía caminando. Y él, Señor, Señor. Y ya después Jesús se voltea y le dice, ¿por qué me dices Señor? Si no haces lo que yo digo. Señor, nosotros le decimos Señor aquí, en nuestro país a cualquiera. El Señor fulanito, el Señor sustanito y yo. Pero Señor, allí los judíos decían Señor a un verdadero Señor, a su dueño. El Señor nos ha comprado a precio de sangre. No podemos servir a dos señores. Porque si servimos a uno, vamos a despreciar al otro. No podemos amar el dinero a don dinero. Señor significa mi dueño. ¿Quién es su dueño? Nuestro Señor Jesucristo nos ha comprado a precio de sangre. Tenemos un valor, hermanos, que Él nos ha dado, nos ha redimido. Y es a Él a quien le debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos, amados hermanos. Y no amar a las riquezas. ¿Sabía usted que como pastores hay un termómetro que se llama diezmo? Cuando nosotros no nos sabemos desprender ni ser obedientes de dar lo que debemos de hacer, dar, estamos robando. Sin embargo, a veces los pastores en ciertos lugares por la misericordia nos tiene trabajando porque no pudiéramos hacerlo. Pero si nosotros, amados, no nos desprendemos de 10 pesos, de 20, de 30, de 100, menos cuando el Señor nos dé miles de pesos. Voy a concluir con esto. Se dice de una persona que dijo, Dios, quiero hacer un trato contigo. Te voy a dar de todo lo que tú me des, la 10ª parte. Y resulta que en su trabajo empezó a ganar más cada día. Y él era fiel y daba su diezmo. Pero llegó el momento que su diezmo era supuestamente ya mucho dinero porque ganaba mucho. Y dicen que llegó con el pastor, le dijo, pastor, yo prometí al Señor dar mi diezmo de 1,000 pesos, eran 100, ¿no? Hoy tengo que dar mucho. Ya no quiero hacerlo. Yo no me comprometí a darlo. Le dijo el pastor, ven, vamos a orar para que tu sueldo sea reducido en 1,000 pesos, porque ahora que ganas mucho, ya no quieres dar. Dijo, no, me quedo así. Hermanos, cuando nosotros no sabemos darle al Señor lo que a Él se merece, como mayordomos, no somos dueños, pero atesoramos y atesoramos, y no nos gusta dar, no nos gusta. No, pues, ¿por qué voy a darlo? El Señor no necesita nada. Yo soy la que necesito dar. Para no decirle usted. Yo soy la que necesito dar. El Señor es dueño de todo. Él no necesita nada. Pero yo soy la que necesito darle al Señor. Porque nos ha dado tanto. Nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecemos. Seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha confiado. Y Dios es fiel.
Dios es fiel. Él dice en su palabra, tengo un testimonio tremendo, pero no lo voy a decir aquí, en otro lado, en otra ocasión, de una familia. Miren, hermanos, el Señor nos quiere bendecir a todos, pero Él conoce nuestros corazones. Es como si usted le diera a un niño que no sabe manejar un automóvil. ¿Qué pasaría con ese niño? ¿Verdad? Se estrellaría por ahí porque no sabe manejar. Dios no le va a dar nada si usted no es un buen administrador. Aprenda a administrar un peso para que el Señor le ponga 10. ¿Me explico, amados? Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor.